Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me les bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta vía. Dios os bendiga a cada uno. Así que vamos a dar comienzo a este servicio. Vamos a comenzando leyendo una pequeña porción. El Salmo 98 dice así: Cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notorio su salud, en los ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Hacen contados de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y salmead. Salmead a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro Dios y Padre eterno, Señor, agradecido, Señor Jesús, oh Dios, nuevamente por otra oportunidad que tú nos das, Señor Jesús. Viendo en tu palabra, Señor Jesús, oh Dios, Padre eterno, cuando todas las cosas te alaban y te glorifican a ti, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, a ti sea toda alabanza y toda adoración, Señor, porque tú lo hiciste todo, Señor, y tu brazo, Señor, ha salvado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, te pedimos, Señor, cuando hemos de donar estas alabanzas, Señor, tú bendigas a cada uno, Señor. Así te lo pedimos porque lo queremos hacer para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un cántico: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana, tan cierto como alguien lo puede oír. Así que muchas personas piensan que Dios no ven a Dios, y Dios se manifiesta a través de toda su creación. Todas las cosas manifiestan al Señor. Así que vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Él está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana, tan cierto como alguien puede oír, le puede sentir en tu alma en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Santo, 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 mi corazón
en este mismo instante le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Aleluya, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, que el Señor bendiga grandemente a cada hermano y hermana que pueda oír oír y ver este video. Ya que soy la hermana Luis y estoy aquí para contarles de nuevo a ustedes las grandes maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Esta vez le voy a contar de sanidad. En tiempo de la pandemia a mí me agarró un dolor que me empezó en el fémur y luego me fue agarrando toda la pierna, me agarró la columna y la pierna. Y fue algo muy fuerte lo que viví en ese tiempo porque el dolor cada día se hacía más intenso y más intenso. Y yo clamaba y clamaba al Señor, pero no recibía sanidad. Entonces, era tan tremendo que yo no permitía ni que mis hijos estuvieran conmigo en mi cuarto, que ellos a veces querían acompañarme, pero yo no le aceptaba porque yo por las noches yo libraba una batalla allí toda la noche, hablando con el Señor, clamándole al Señor de lo profundo de mi corazón, pero también con el enemigo, porque el enemigo me decía que tanto clamaba y que por qué no recibía sanidad, y ahí me tenía pues. Y bueno, batallé bastante con eso, y el enemigo me quería quitar el orar de rodillas, porque en verdad yo no podía ni estar de rodillas, ni estar de pie, ni estar de ninguna forma, porque parecía que se me había descoyuntado la columna hacia la cintura y no podía mover la parte de abajo. Y yo no podía estar de pie, tenía que vivir un momentico de pie, un momento acostada, un momento sentada, y entonces era muy fuerte, porque el dolor cada día era más fuerte. Entonces le libraba esa batalla pues todas las noches clamando, porque era la oportunidad que tenía yo de clamar de lo profundo, porque estaba allí sola y nadie llegaba porque estaba sola en mi cuarto. Pero sí batallé con el enemigo y le dije, el orar de rodillas no me lo vas a quitar, y no me lo hacía todo lo que tuviera en mí, pero el orar de rodillas no me lo vas a quitar y no me lo vas a quitar, porque ya me había quitado el caminar, todo, ya yo pensaba era en una silla de ruedas. Y cómo trabajaba el enemigo, me decía, ¿y ahora cómo vas a ir al culto cuando vuelvan? Porque en ese tiempo me ayudé bien, porque en ese tiempo no veníamos a la iglesia, oíamos el mensaje solamente por la computadora. Entonces, por eso casi ningún hermano pudo darse cuenta de lo que yo viví en ese tiempo, ninguna hermana ni nadie. Por eso casi nadie ha oído este testimonio de mis hermanos, pues. Entonces, pero yo clamaba y luché con el enemigo y no me pudo quitar el orar de rodilla, aunque no pudiera caminar, porque para yo caminar, yo tenía que caminar agarrada de la pared, agarrada de cualquier cosa, para poder y había un vecino que me decía, como no sabía que yo estaba enferma, y me decía, esa mujer sí le tiene miedo al COVID, que se la pase encerrada, ¿no? Apenas le vemos la cara por allá por el solar sentada todo el tiempo, pero era que no sabían ellos que no podía caminar, y ya yo pensaba, pues era en una silla de ruedas, y el enemigo me decía, ahora cómo vas a ir al culto, cuando empiecen los cultos, ¿cómo vas a hacer? Y yo eso no me preocupaba tanto, porque yo sí pensaba, yo decía, hay muchos hermanos que tienen carro, y yo le pido el favor a alguno de ellos, y yo sé que ellos me vienen a buscar y me van a llevar. Pero lo que más me duele, como yo siempre he sido una mujer muy activa en todas mis cosas,
yo sí decía, ¿será que yo no voy a poder salir, no voy a poder caminar, yo no voy a poder volverme a parar en una batea a lavar, yo no voy a salir más a hacer mi diligencia en el centro, con todas esas cosas, porque en verdad no podía caminar. Y entonces, bueno, seguí en esa batalla y en esa batalla. Y como fue tan fuerte, pues me rendí. Me rendí, pero me rendí a la muerte. Y yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo en esta condición, yo me rindo. Y por las noches pues yo hablaba con la muerte, porque yo no la veía con estos ojos naturales, pero sí la veía con los ojos espirituales. Y hablaba con ella y le decía, está bien, me vas a llevar, le dije, me vas a llevar, pero ¿sabes hasta dónde me vas a acompañar? Hasta la tumba, hasta ahí, porque del otro lado yo saldré victoriosa y ya tú no podrás tocarme y ya este dolor no existirá en mi cuerpo. Y entonces ahí te voy a decir como dijo Pablo, que creo que fue Pablo que el que dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y así te voy a decir, cuando yo esté parada del otro lado, me voy a parar del otro lado y voy a mirar hacia acá y así te voy a decirle que dónde está tu victoria y a dónde la victoria del sepulcro. Todo eso hablaba yo con ella y me rendí. Pero empecé yo a arreglar mi vida, a examinar mi vida, qué tenía, porque yo sé que para pasar para allá pues no podemos tener ninguna cosa que nos estorbe para salir del otro lado. Entonces empecé a arreglar y a pedirle al Señor que me mostrara si tenía algo, porque a veces nosotros creemos que estamos bien. Me pasó, es una experiencia que también viví, que yo pensaba que a mí solamente faltaba que viniera el Señor y nos levantara en el rapto y que yo me sentía bien, yo me sentía que estaba perfecto, para que solamente que viniera el Señor y me levantara. Y resulta que cuando el Señor me confrontó, me faltaban muchas cosas que arreglar. Y entonces yo empecé a examinarme, pero pero no sabía yo que era Dios causando aquello. Siempre yo decía, Señor, ¿cómo sé yo que estoy bien, que no me falta algo, que si de repente puedo tener algo por allá que no me recuerdo, pero necesito arreglarlo porque yo quiero pasar del otro lado en paz, sin tener nada que me estorbe? Entonces, ahí nos llamó el Señor a una conferencia que creo, si no me equivoco, fue el 1 de noviembre creo, de 2020, creo. Nos llamó a una conferencia, yo dije, yo voy de la manera que sea. Y así sea caminando pasito por pasito. Hablé con los hijos míos, con los nietos y le dije, vámonos bien temprano, porque de paso había problemas con el transporte en ese tiempo. Vámonos bien temprano para llegarle a buena hora. Y yo venía ya dispuesta, que iba a pedirle al Señor una confirmación de que me dijera si faltaba algo, que Él me lo revelara, que me lo dijera, porque ya estaban funcionando los dones. Entonces vine con esa disposición de que el Señor me dijera que estaba sana o algo, no. La disposición mía era que me dijera si me faltaba algo que arreglar para poder estar lista, no tenía nada que me estorbara. Pues. Entonces, cuando terminó el culto, bueno, muchos hermanos pasaron y recibieron respuesta de Dios y yo pasé, hablé con el hermano, le dije por qué venía y porque estaba enferma y me habían dicho esto y el otro, los médicos, y yo quería saber si tenía algo que arreglar, aunque yo no le expliqué a él que la disposición que había en mí, que era irme con el Señor. Entonces, cuando el Señor me habla y me dice, ya yo lo dije, dijo el Señor, yo lo dije, ella está sana, solamente tiene que creerlo y confesarlo. Santo Padre, lo menos que me esperaba, porque yo no venía para eso. Yo venía para que Él me dijera si me faltaba algo que arreglar. Entonces, bueno, me fui para mi casa después de todo eso, me fui para mi casa y me fui peor. Por eso cuando usted vea que se ora por usted y la enfermedad empeora, esa es la mejor señal de que usted ha recibido sanidad. Porque Dios nos sanó, pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que a veces nos cuesta recibir sanidad, pero es por nosotros mismos. Porque a veces no creemos, no confesamos. La palabra dice que
que con el corazón se cree y con los labios se confiesa, y es una gran verdad. Muchas veces necesitamos confesar para recibir aquello para que se haga efecto aquello en nosotros, porque ya aquello está pagado. Por eso Dios, como yo lo leí en un mensaje, Dios ahorita no está sanando a nadie, porque yo siempre me preguntaba, decía, pero ¿por qué? Si uno ora y uno recibe sanidad, ¿y por qué es que no está sanando? No, después fue que el Señor me lo reveló y me dijo, no, porque es un solo sacrificio que Él hizo, y lo hizo allá en la cruz del Calvario, y allí Él pagó todo. Por eso somos nosotros los que tenemos que lanzarnos al campo de batalla y creer, agarrar esa promesa. Yo después que Dios me reveló, yo he agarrado esa promesa para todo. Mire, que cuando el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario dijo, consumado es, allí todo fue cancelado. No hay más nada que hacer, ahí es que creerlo y aceptarlo. Entonces, bueno, eso hice yo, aunque me fui peor para mi casa. Resulta que cuando yo levantaba un pie para subir algo que tuviera más alto que lo que estaba pisando, a mí me daba un golpazo en la cintura, así como que si me metieran un clavo y me dieran con un martillo. Pero cuando me daba eso, yo decía, gloria a Dios, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y empecé desde ese día a confesar mi sanidad y creer más de lo que yo creía. Resulta que esa misma semana, ese otro día fue disminuyendo el dolor, y Dios obra como Él quiere y cuando quiere. Porque una vez me sanó de un problema en una pierna, pero me sanó así, ya, y lo hizo y ya. Pero esta vez fue por parte, fue cada día el dolor disminuía y disminuía. Para terminar la semana, ya yo no tenía nada. Y mire, hasta hoy, mire, yo no siento pero ni siquiera la picada de un mosquito donde me dolía. Yo estoy totalmente sana, por eso doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo, y por eso es que a veces cuando canta me acuerdo del coro que dice, ¿cómo no voy a servirte con amor? Si el Señor hace todo por nosotros, ¿cómo es que no le vamos a servir con amor? ¿Cómo es que lo vamos a hacer con gozo, con alegría? Si Dios ha hecho todo por nosotros. Entonces, bueno, este es el testimonio que les quería compartir, y espero que les ayude para que aumenten su fe. Cuando tengan un problema, cualquier dificultad, ahí está el Señor. Solamente tenemos que creer y obedecer y poner por obra lo que Dios nos pide. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Dios condescendiendo. Gloria al Señor. Una vez más, frente a estas cámaras, ¿verdad? Para llevarle la palabra bendita del Señor. La palabra que edifica y alimenta nuestras almas, porque ese es el pan de vida que Dios descendió del cielo en la forma, ¿verdad?, en carne, para darnos esa comida que alimenta nuestras almas. Le damos gracias al Señor. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. ¿Por qué? Porque tu alma se alimenta, es de la palabra de Dios, tu alma se edifica con la palabra de Dios, tú eres prosperado en tu alma, y entonces allí es donde Dios, ¿verdad?, bendice al hombre, cuando él busca primeramente al reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Le damos gracias al Señor en esta hora, cuando podemos, ¿verdad?, enfrente de estas cámaras llevar esa palabra edificante, esa palabra que prospere el alma, porque sabemos nosotros que cuando Él le dijo a aquella gente, el que no beba mi sangre y coma mi carne, no tiene participación con Él. Entonces ellos dijeron, oye, pensarían, nosotros no somos vampiros, pero usted se pone a mirar, cuando Él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, Él era la palabra hecha carne. No era la segunda persona ni la tercera, era la palabra hecha carne. Entonces, cuando Él dijo, yo soy el pan vivo, entonces quiere decir que era la palabra hecha carne, la palabra manifestada aquí en la tierra. ¿Para qué? Para alimentar el alma del hombre. Recuerde que el Señor nunca se fue por las vías naturales ni por las vías materiales de esta tierra. Él dijo, yo he descendido del cielo para traerle a ustedes con esta palabra vida, y es vida en abundancia, vida eterna. Gracias al Señor por usted que está escuchando esta palabra. Usted puede pertenecer a X religión, no importa, pero si usted reconoce esto que estamos hablando, que usted se alimenta de la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, entonces usted está en el lugar correcto, porque usted está
¿verdad? Se está alimentando su alma es con el pan que descendió del cielo, o sea, la palabra hecha carne. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque si en verdad el tiempo está bastante difícil, bastante confusión religiosa, bastante corrección, ¿verdad? Bastante confusión política, bastante confusión militar y todas tantas cosas que hay en la tierra hoy. Bueno, sencillamente esas son señales de que Dios se está uniendo con su iglesia para llevársela de aquí. Y como hemos dicho, pues la tierra está gimiendo, la naturaleza está, ¿verdad? Hay terrores en el mundo, hoy en la tierra, porque la naturaleza está gimiendo porque se manifiesten los hijos de Dios. En otras palabras, para que se den a conocer los hijos de Dios. Y al hermano Branham, el profeta de esta edad, Malaquías 4:5, le preguntaron, ¿la novia tendrá un ministerio? Y él dijo, sí, tendrá un ministerio, ya lo tiene, pero será tan humilde que muchos lo pasarán por alto. Cuando estamos hablando de la humildad del Señor, estamos hablando, ¿verdad?, del poder de Dios sobrenatural que se puede manifestar, ¿verdad?, en nuestro medio, y mucha gente pues no lo ve, porque estos ojos quieren mirar cosas naturales de aquí de esta tierra, pero cuando usted tiene el ojo espiritual y ve, ¿verdad?, por el discernimiento del Espíritu, lo que Dios está haciendo, cómo se está manifestando, entonces ya usted ve más allá de lo que este ojo natural puede ver, y Dios se manifiesta en cosas sencillas, pero son sobrenaturales. En otras palabras, que el hombre no las puede ver. Y cuando estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de esas facultades que Dios le da a sus hijos, de dones y de ministerios que Él le da para que Él pueda manifestarse a sí mismo en esos ministerios y en esos dones, porque Él, ¿verdad?, los dones son para que Él habite en medio de los dones, más no en medio de los hombres, sino en medio de los dones. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios tiene un cumplimiento y hay que tener el ojo de águila para vigilar y ver los acontecimientos que están sucediendo en el mundo espiritual. Porque usted puede ver lo que está sucediendo en el mundo natural, ¿verdad? Hay maremotos, hay tantas señales en el cielo, hay tantas cosas extrañas en la tierra que están sucediendo y eso usted lo lee en la Biblia. Pero cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esas señales espirituales, hay gente, ¿verdad?, que las pasa por alto y clasifican o califican de eso de otro espíritu, y eso es peligroso porque cuando el Señor se manifiesta, se puede manifestar en aquel en el que Él quiere. Entonces nosotros lo que tenemos que tener la visualización espiritual de ver quién está hablando ahí, qué espíritu está hablando ahí. Si es conforme a las Escrituras, vamos a quedarnos quietos y vamos a aceptar lo que el Señor dice, sea de quien sea, si está hablando, ¿verdad?, a través de las Escrituras o conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos que tener un respeto hacia eso porque entonces está hablando conforme a la Escritura. Bien, quiero comenzar pues este estudio o este pequeño sermón, ¿verdad?, en el libro de los Efesios, el capítulo 1, y vamos a hablar de los hijos de Dios dándose a conocer, o en otras palabras, Dios dándose a conocer a través de sus hijos, o sea, manifestando a sus hijos aquí en la tierra, ahora mismo. Y queremos comenzar, ¿verdad?, con el capítulo 1 del libro de los Efesios, hasta donde el Señor nos dirige, pues vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios bendiga hasta allí su palabra. Ahora vamos a buscar, ¿verdad?, de su guianza, vamos a buscar de la unción de su Espíritu, para que sea el Señor entonces el que hable y nosotros nos podamos apartar y Él es el que hable para las almas que están oyendo. Y ojalá, verdad, que usted pueda, verdad, por revelación entender lo que Dios quiera decir. Recuerde que Dios busca su alma. Él quiere que usted acepte al Señor como su Salvador. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él dejó a los hombres aquí en la tierra el ministerio de la reconciliación, para que entonces nosotros nos reconciliemos con Dios y así hacer que otros vengan también a la reconciliación del Señor por medio del arrepentimiento que Él, verdad, ha declarado en nuestra vida para que Él pueda perdonarlos. Recuerde que Él, como un sumo sacerdote, Él está allí, verdad, dispuesto, esperando su confesión y la mía para perdonar. Eso es la gracia y la misericordia y bondad grande de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos comenzar, pues. Dice, cuando Jesús vino, siendo el único Dios sin pecado, Él lo probó. Él lo probó, ¿verdad? ¿Cómo lo probó? Él era la palabra hecha carne y probó lo que Él estaba escrito, lo que estaba escrito de Él, que le hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él probó, y por eso Él le dijo a aquellos religiosos, escudriñen las Escrituras a ver si yo no estoy cumpliendo lo que está escrito del Mesías, lo que está escrito del Hijo de Dios que vendría a través de una virgen. Entonces, él, el Hijo de Dios, Él sabía quién era, Él sabía, ¿verdad?, para qué había venido a la tierra, Él sabía que había hijos aquí en la tierra, que Él los iba a reconciliar consigo mismo a través de la palabra que Él estaba hablando cuando llegó aquí en su ministerio, aquí en la tierra, y usted los ve en los 4 evangelios como Él, ¿verdad?, le hablaba a la gente, y eso es como tirar una atarraya, pues, en un río. Ahí pueden venir peces, pueden venir cangrejos, pueden venir serpientes de agua, pueden venir tantas cosas, pero a Él le interesaba eran los peces. Así que el Señor está haciendo hoy lo mismo, ¿verdad? Está tirando la atarraya, está, ¿verdad?, llevando su palabra a ese mar de gente para que aquellos que capten su palabra y capten lo que Él quiere, entonces ellos van y pican el anzuelo o pican la carnada con el anzuelo, entonces Dios los atrapa en su misericordia y en su gracia, y esos son los peces, ¿verdad?, que Dios está buscando, aquellos hijos que estaban caídos, aquellos hombres y mujeres que estaban caídos, pero ha llegado el momento de la cosecha,
y Él está recogiendo lo que sembró. Cada quien está recogiendo lo que sembró hoy. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que la palabra bendita del Señor tiene un cumplimiento veraz en cada tiempo, y hoy vemos un cumplimiento de la palabra tan significativo, pues no es extraño porque siempre ha sido así, ¿no? Unos rechazan la palabra y otros la admiten y la viven. No solamente la admiten, sino que viven la palabra y se esfuerzan, ¿verdad?, porque el Señor les dé de su Espíritu Santo para obedecer su palabra y que sean llenos de ello. Es una lucha, es un conflicto, ¿verdad?, que tenemos entre Dios y Satán. Satán está buscando también lo suyo y está buscando desviar la verdad de Dios, desvirtuarla, ¿verdad?, con sus mentiras y sus engaños, pero recuerde que todo lo de Dios prevalecerá y lo demás será aniquilado. Entonces, nos quedamos con la palabra de Dios tal cual y como está y creemos, ¿verdad?, en este momento que el tiempo es muy corto. Si usted tiene que tomar una decisión por su alma, hágalo inmediatamente, porque no sabemos en qué momento puede venir. Las señales nos hablan y nos indican que la luz está roja y que de un momento a otro va a pasar algo. Será llevada a la tierra, de esta tierra, la iglesia, ¿verdad?, que Dios predestinó para ese momento, será llevada de esta tierra, y entonces las grandes naciones y esos ángeles que están guardando en los 4 ángulos de la tierra para que no haya todavía esos reventones de esas bombas, entonces esos ángeles soltarán a esa gente y ellos soltarán las bombas que acabará con todo el globo terráqueo, y vendrá entonces una transformación de esta tierra, cielo nuevo y tierra nueva, y entonces vendrán esa gente nueva con un cuerpo glorificado a habitar esta tierra. Eso es palabra de Dios y estamos a punto de ver con nuestros propios ojos los acontecimientos que tanto hemos esperado durante tanto tiempo, que es el rapto de la iglesia. ¿Está usted preparado para eso? ¿Su vida está acorde con el programa de Dios hoy? Eso es lo que nos preocupa y nos interesa saber. Como Daniel preguntó en aquel tiempo, y el profeta Jeremías quería saber cuánto tiempo le tenían de los 70 años que el Señor había hablado del pueblo de Israel. Ellos estaban, ¿verdad?, preocupados y querían saber cuántos años les faltaba. Y Dios se lo mostró a través de su ángel. Bueno, nosotros queremos saber en qué tiempo estamos. Bueno, el Señor en Mateo 24 dijo lo que iba a acontecer antes de su venida, y estamos en plenos acontecimientos de lo que Él habló en ese tiempo cuando Él estaba aquí en la tierra. Le damos gracias al Señor porque la salida de la iglesia preordenada y predestinada por Dios aquí en la tierra está llegando a sus últimos momentos, y pronto sucederá la desaparición de la iglesia de Dios. Entonces Él dijo: de cierto os digo, vosotros que sois pequeños dioses, si dijeran a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, sino creyeren que sea hecho, que será hecho lo que dijeren, lo que digan, les será hecho. Entonces, regresen inmediatamente al Génesis, al original, que es: ahora el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando, todo se está moviendo por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hijos verdaderos, hijos nacidos, hijos llenos, hablen y su palabra es respaldada. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo, sí Señor, decirle a este monte que así sea. Entonces, es la restauración que el Señor prometió en el libro de Joel, ¿verdad?, que restauraría todas las cosas. Restauraría a ese hombre, ¿verdad?, que cayó en el principio, pero lo que no hizo Adán, lo hizo el segundo hombre, que fue el Señor Jesús,
¿verdad? Cuando Él manifestó que sí era hijo de Dios y que Él tenía, ¿verdad?, toda la potestad en el cielo y en la tierra, cuando Él se declaró aquí en la tierra el Hijo de Dios. Y eso nos quiere decir, cuando estamos hablando de Dios y del Hijo de Dios, no estamos diciendo que son dos personas, simplemente son atributos de la persona de Dios, el querer manifestarse aquí en la tierra como su Hijo, vestido de carne, para que entonces la heredad que Él le dio a Él, ¿verdad?, sea también repartida, o toda la heredad, con sus hijos. Él dice, estamos esperando ese momento de que Dios dé a conocer a sus hijos. Y esos hijos le pueden decir a este monte, quítate y échate en la mar, porque lo dice el Señor aquí. Entonces, eso tiene que tener un propósito y un objetivo, por supuesto, y eso no es el que quiera hablarlo y decirlo, no. Es Dios el que va a ordenar eso a través de sus labios, de los hijos de Él. Cuando, ¿verdad?, Josué paró el sol, sin duda que él sabía que Dios le había dado una comisión cuando Él le dijo, nada te podrá hacer frente en los días de tu vida. Entonces, cuando usted tiene una comisión de parte de Dios, cuando usted sabe quién es usted en la posición en el cuerpo de Cristo, usted puede, ¿verdad?, o tiene autoridad sobre toda potestad, sobre la naturaleza, sobre el diablo, sobre cualquier cosa, de hacer esa obra que Dios le hizo, le dijo que hiciera. Por eso esos grandes hombres del pasado, ¿verdad?, tuvieron esas manifestaciones sobrenaturales porque ellos sabían quién era Dios y sabían también, ¿verdad?, que había una unción en ellos cuando Dios los mandó a una comisión. Y vamos a hablar de Moisés, ¿verdad? Moisés sabía, pues su madre le contó, que él era el que iba a libertar el pueblo de Israel, él lo quiso hacer a su manera, y no era así a su manera, sino como Dios quiso que fuera y el tiempo preciso en el cual Dios tenía para que Moisés libertara a su pueblo. Y entonces él quiso hacerlo, mataron a aquel egipcio a su manera, pero él después se dio de cuenta, ¿verdad?, que no era a su manera, sino a la manera de Dios. Y cuando él fue allá a Faraón entonces, ¿y qué le voy a decir yo a ese hombre que quien me mandó? Yo soy, te ha mandado. Eso quiere decir, yo soy el que siempre ha existido, el Dios Todopoderoso que vio a Abraham en carne allá, y sabemos que él le rindió culto a su Dios porque él sabía quién era Dios por revelación vestido de hombre. Hoy él está aquí en la tierra también, en una iglesia en la cual esa iglesia tiene que tener las mismas características que tuvo la iglesia original. Tiene que tener la misma característica porque vamos a la Biblia, lo que dice la Escritura, en Hebreos 11, o en el libro de los Hebreos, creo que 13, dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios hizo eso allá en el principio con su iglesia, hoy aquí en la iglesia, al final, también hará lo mismo que hizo la iglesia allá en el principio. Y usted sabe que nosotros sabemos también que Él es el mismo ayer, hoy por siglo, y Él no cambia, sino que hace lo mismo que hizo ayer. Por eso Él dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Él se lo dio a Jesucristo. ¿Qué le dio? Le dio un nombre. Y Jesús le dio en su nombre con esta seguridad. Pedí al Padre algo en mi nombre y yo lo haré. Esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, la posición de la iglesia aquí en la tierra, el cual el Señor le ha dado, ¿verdad?, la autoridad y su posición en Cristo para que entonces ella haga las obras que el Señor hizo, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo creo que estamos viendo esas manifestaciones tan sencillas, estamos viendo esas manifestaciones tan humildes que Dios hace
cuando Él se quiere manifestar en sus hijos y están sucediendo cosas en el mundo sobrenatural que solo Dios las puede hacer a través de uno de sus pequeñitos. Y podemos contarle tantos testimonios que el Señor está haciendo a través de sus hijos, que solamente, ¿verdad?, aquellos que creen al Señor pueden aceptar tales manifestaciones. Como ya en el tiempo de Jesús, Tomás fue un incrédulo, él no creyó, y él sabía que el Señor les había contado que tenía que sufrir, ¿verdad?, de los impíos, de los religiosos, y lo iban a crucificar, pero que él iba a resucitar al tercer día. Y sin embargo, Tomás no creyó lo que el Señor dijo, sino que dijo: tengo que meter el dedo allí en tu herida a ver si, en tu costado, tengo que tener una evidencia con mi dedo ahí a ver si es verdad que tú resucitaste. Y entonces la incredulidad no puede tocar a Dios, y él no pudo tocar. Sin embargo, era un discípulo, ¿verdad?, del Señor, y era incrédulo a lo que el Señor había dicho. Hoy, nosotros no podemos ser incrédulos a lo que el Señor ha declarado de la iglesia para hoy. Él le ha dado una comisión a la iglesia hoy. Y ahí está Marcos 16. Él le ha dado esa comisión a la iglesia, que eche fuera demonios, que paren, ¿verdad?, la naturaleza cuando venga en su embestida, como Él lo hizo allá en aquel barco que estaba adormecido, y el diablo dijo: lo voy a matar a todito con una tempestad. Y el Señor dijo: calla, enmudece. Cuando Él está diciendo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, pues está diciendo, mi hermano, que si usted es un hijo de Dios y usted está posicionado en el cuerpo de Cristo, usted tiene la unción y el poder de Dios para hacer eso. ¿Lo cree usted? Sencillamente es algo que el Señor lo dijo, y por fe, usted es hijo de Dios, usted lo acepta y le llegará la ocasión y la oportunidad de que esto se desarrolle, porque Dios va a presentar cosas para que usted haga lo mismo que Él hizo. Entonces, Dios está llamando, Dios se está moviendo en su iglesia. Estamos al fin del camino, estamos al fin del tiempo. Él está a su fin. Y Él dice: yo puedo probarle a usted, hermano, que cuándo va a ser, yo no sé, pero pudiera ser antes de mañana, pudiera ser en la hora que sigue, pudiera ser en los 5 minutos que siguen, lo que sea, está muy cerca. No hay nada más que deba suceder sino la venida del Señor Jesús. La iglesia se está reuniendo, la iglesia se está juntando. Júntense, sacúdanse de la incredulidad, sacúdanse de los dogmas, sacúdase de la mentira del diablo, sacúdase de todo lo que sea teología y filosofía, porque el Señor, cuando vino del cielo y dijo que Él iba a regresar otra vez allá. Entonces, ¿dónde estudió Él para saber lo que dijo y para saber lo que iba a acontecer? No se necesita eso. Y es bueno, nos estamos diciendo, pero cuando usted le rinde todo eso a Dios, como hizo Pablo, entonces usted es una persona bienaventurada y bendecida por el Señor. Entonces, pudiera ser en los 5 minutos que siguen, lo que sea, está muy cerca, no hay nada más que deba suceder sino la venida. Sacúdanse, mis hermanos. Júntense, porque Él quiere que la iglesia se junte. Él quiere que sus hijos se junten. Él dijo que Él tendría aquí una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, ¿por qué los llamados cristianos estamos divididos?
¿Por qué yo tengo que mirar a aquel que su nombre tiene alguna religión? ¿Por qué tengo que mirarlo mal? Él dijo, amaos los unos a los otros. Tenemos que amarnos, mi hermano. Nosotros podemos estar separados por dogmas y creencias, ¿verdad?, que el hombre ha hecho o vamos a decir que el diablo ha hecho en el hombre para dividir o separar a los hijos de Dios. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no venimos? No a una religión, a una iglesia, sino a Cristo, a la palabra. A Él es que tenemos que allegarnos. No a ninguna religión ni a ninguna iglesia, sino al Señor. Pero, ¿confundimos una cosa con otra? ¿O el diablo confunde la cosa y tiene engañado a mucha gente creyendo que no, yo soy el mejor, como Pablo creía, o Saulo de Tarso creía, que la religión de él era la mejor de todas? Y por eso perseguía a los cristianos y les decía hereje y les decía de todo. Pero cuando Dios se le reveló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Aquellos hombres y mujeres que predicaban en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ahí es donde está Satán, detrás del nombre. Él aborrece ese nombre, porque en ese nombre él tiene que salir afuera cuando Dios da autoridad a un hombre para que saque un espíritu en el nombre de Jesucristo. Él tiene que hacerlo, porque el diablo no se creó a sí mismo, el diablo no crea nada. Dios lo creó a él y él tiene que sujetarse a Dios, porque el Señor le dijo, vestido de carne, ya le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces quiere decir que el diablo tiene un Dios y él tiene que respetarlo, porque lo creó con un propósito y él se desvió y Dios tenía un plan para que ese ser entonces viniera aquí a la tierra, y el diablo está probando aquí en la tierra que Dios es Dios y que Él solamente es un ser creado por Dios, porque Él no puede hacer lo que quiere. Y si usted quiere saber que le estoy diciendo la verdad, busque el libro de Job para que usted vea que Dios no puede, que Dios es el que ordena y manda. Muchas veces, pero su voluntad permisiva dice muchas cosas, pero el que ordena y manda es Dios. Y cuando usted está al lado de Dios, usted está al lado positivo. Porque hay dos fuerzas en este mundo que el hombre tiene que tener. Dos fuerzas. Cuando estamos hablando de dos fuerzas, estamos hablando de algo superior al hombre, pero usted se inclina a cualquiera de esas dos fuerzas o a cualquiera de esos dos poderes. Y sabemos por las Escrituras, ¿verdad?, que hay un conflicto entre Dios y Satán hoy, y ambos están peleando por las almas, pero Dios tiene su Hijo preordenado para obediencia a su palabra. Y sabemos que el diablo está detrás de esa iglesia que le obedece a Dios y que hace lo que Dios dice y se ha rendido en las manos de Dios para manifestar la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Porque así lo hizo Él con su Hijo Jesús y le dijo que Él le agradaba morar en Él porque Él hacía lo que Él decía. Este es un hijo de Dios. ¿Está agradado Dios de usted? ¿Usted hace lo que el Señor le dice que haga? Vigile eso y entonces mírese en el espejo de la palabra y usted verá cuál es el poder que lo está, ¿verdad?, el poder que lo está manejando a usted. Porque recuerde que si usted, sus actos y su fe está conforme a la palabra, entonces es el Espíritu de Dios que lo está moviendo a usted.
Entonces, mi hermano y mi hermana, juntémonos en Cristo, no en una iglesia, sino en la palabra, en el programa que Dios tiene para hoy, y ya usted lo sabe, y lo hemos leído muchas veces aquí en Efesios 4, cuál es el programa de Dios. Entonces, ¿han visto ustedes alguna vez tal excitación entre la gente? Algo se está preparando para suceder. La venida del Señor, toda la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la naturaleza está esperando esa manifestación de los hijos de Dios, porque Dios puso aquí al hombre como amo de esta tierra, pero lamentablemente el hombre cayó, pero Él prometió una restauración de esa caída de ese hombre, y el hombre está regresando a como era el principio. Antes de pecar, ese hombre tenía dominio sobre la naturaleza. El Señor le dijo que se enseñoreara y que subyugara la tierra. En eso estamos regresando nuevamente. Usted verá en los próximos días o en los próximos meses cosas que se han de desarrollar de parte de Dios en su iglesia. Entonces usted verá el reconocimiento, la manifestación de Dios en sus hijos aquí en la tierra. Entonces, la naturaleza ya, a quien el hombre se le fue dado el dominio, cuando Dios hizo al hombre, cuando Él primero lo hizo a él, fue llamado Elohim, lo cual significa el que existe por sí mismo, el que siempre ha existido. Pero cuando Él fue llamado Jehová, en el siguiente capítulo sabía que Él había creado algo que le había dado al hombre. ¿Quién tenía dominio sobre la tierra? Él era Dios. Él era un Dios en la tierra, el hombre lo era. La Biblia lo dice, dioses sois. No lo dice el hombre, lo dijo Dios. Entonces, ¿está usted consciente de quién es usted en esta tierra? ¿Se identifica usted con ese rey que le dio dominio sobre esta tierra? Para muchos será una locura, para muchos será algo increíble, pero lo dice la Biblia, y Dios es infalible y Él no miente. Y eso se verá aquí en la tierra, la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo, ¿por qué me condenan a mí? Ellos les llamaron a ellos dioses, a quienes la palabra en vuestra propia ley, a quienes vino la palabra, Él dijo, si yo mismo me llamo el Hijo de Dios, y usted dice que ellos son dioses, a quienes vino la palabra a los profetas, entonces, ¿cómo pueden ustedes condenarme por decir que el Hijo de Dios soy? Seguro, el mundo entero está esperando la venida del Señor Jesús, cuando el hombre otra vez tomará el dominio aquí en la tierra, y todos los árboles, y todo lo demás vivirá, y toda vida animal, y todo lo demás está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque si usted ve la tierra como está, hay una excitación tremenda en la naturaleza. El agua, las aves, los peces, todo tiene una excitación. La naturaleza está gimiendo también por la manifestación de los hijos de Dios. Porque ella está envuelta también en el pecado, se vio envuelta en algo que ella, la tierra no tenía cardos ni espina, a causa del pecado está.
¿Está viendo usted la excitación que hay en la naturaleza? Ríos desbordándose, los glaciares queriendo volver a su lugar, porque ese hielo congelado, esa agua congelada, están queriendo volver a su estado normal. Todo está indicando que esto se acabó. ¿Tendrá oportunidad usted hoy de allegarse al Señor? ¿Tendrá usted oportunidad o habrá la oportunidad de usted allegarse al Señor y reconciliarse con Él? Es el llamado que el Señor le hace a usted hoy. Si usted pertenece a un sistema, ve a ver cómo hace, porque Dios está en su palabra. Dios no está en ningún sistema, porque cuando Él vino a la tierra, Él censuró a los religiosos de su día y dijo: ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. Hoy es lo mismo. Han quebrantado la palabra de Dios por seguir a las tradiciones dogmáticas que el hombre tiene para establecer políticas internas en las iglesias llamadas cristianas. Él dijo: salid de Dios y vuelva a Dios. Él no dijo que había salido de un seminario ni de una escuela. Él dijo: salid de Dios y vuelva a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque a pesar de todas la confusión que hay en el mundo, Dios tiene hijos e hijas aquí en esta tierra que se amoldarán a los requisitos exigidos por el Señor para que usted vea el rapto. En la Biblia está. Entonces, las realidades infalibles de Dios nos indican entonces que estamos al borde de un acontecimiento que ha sido esperado durante muchos siglos en esta hora que nos ha tocado tan privilegiada para nosotros, es creer lo que Dios ha dicho en su palabra para este día. Cuando Él dijo: no está escrito en vuestra ley que dioses sois. Y si ellos llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas, ¿por qué me condenan ustedes cuando yo digo que hijo de Dios soy? Ahora, ¿quiénes fueron los que los condenaron, mi hermano? ¿No fueron aquellos que tenían las grandes iglesias en su tiempo? ¿No fueron aquellos religiosos que tenían dominio sobre, ¿verdad?, las iglesias de su tiempo? Él no se identificó con ninguna religión de su día. Él se identificó con la Escritura porque Él dijo: lean los pergaminos a ver si yo no estoy haciendo lo que los pergaminos dicen, lo que el Espíritu Santo dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Vi a ver si yo no estoy haciendo lo que por inspiración esos hombres escribieron. ¿Sabe quién es usted hoy? ¿Cómo sabía Jesús quién era? Por las Escrituras y por revelación. Lo que acabamos de leer en el libro de Efesios, en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Él se complace en declararle a usted el trabajo que usted tiene que hacer aquí en la tierra
como miembro del cuerpo de Cristo. Porque ahí usted entonces lleva una unción y lleva una autoridad de Dios para que todo el que se le pare enfrente, según el oficio que usted tiene o el trabajo que Dios le ha dado aquí en esta tierra como hijo de Dios, estamos hablando de laicos, de pastores, de ministerios, estamos hablando de un cuerpo que Dios tiene aquí en la tierra para ejecutar la voluntad que Él quiere aquí en la tierra. Lo verán sus ojos con el tiempo, no muy largo, será corto, pero lo verán. Algunos lo verán. Dios tiene establecido eso en su palabra, que es un misterio, no es cualquier cosa, no es que alguien lo va a saber, es algo oculto que Dios se lo va a revelar a usted en su corazón. ¿Cuál es el trabajo que usted tiene que hacer como miembro del cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Entonces, lo que Adán perdió, entonces Jesús probó que Él lo había restaurado. Entonces, Él detuvo el curso de la naturaleza. Él resucitó a los muertos. Él hizo todo. Y el mundo está gimiendo hoy en día. La Biblia dice, por la manifestación de los hijos de Dios. Para que Dios entre en sus hijos otra vez. Como realidad, para hacer las cosas reales. Y eso tropieza a mucha gente cuando decimos estas verdades infalibles de Dios. ¿Por qué? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Paró Él las tempestades, resucitó el muertos, habló en lenguas, interpretó, conoció el secreto de los corazones de la gente. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y es el día y la hora en que se tiene que manifestar eso, porque este es el día cuando Dios ha restaurado a sus hijos a la posición original, como estaba el hombre allá en el principio, antes de pecar. Y podemos ver a Adán y a Eva caminar por el huerto y el viento soplando, y Eva, la noviecita, decir, oh Adán, el viento está soplando muy fuerte, y él decir, calla, calla viento. El hombre en realidad fue hecho para ser un Dios. La Biblia dice Jesús, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas, si ellos eran dioses, entonces, ¿cómo pueden ustedes condenarme cuando yo digo, hijo de Dios soy? ¿Quiénes los condenaron? Aquellos religiosos como hoy día. Dios está velado en una iglesia, en hombres y mujeres, y están haciendo lo mismo que hicieron allá. ¿Con qué autoridad haces tú esto?, le pregunto. Bueno, nosotros creemos que la autoridad de Dios, Él se la dejó a una iglesia que tiene que estar manifestando eso hoy en esta tierra. Esa es la razón que el mundo hoy día está gimiendo, esperando por la completa manifestación de los hijos de Dios. Y hay grandes enseñanzas benditas y profundas en eso, que algún día el hombre regresará a su posición correcta y su dominio, así como el hombre al principio fue, Dios lo está restaurando. Será la tierra y Él le hablará al árbol o a la montaña o a cualquier cosa y se irá a su lugar como debe haber sido. Nosotros somos criaturas caídas. Pero esas criaturas caídas, también Él prometió una restauración, que volverían entonces a su estado original. Qué bueno conocer las verdades de Dios,
cuando Dios la revela, usted sabe que hay algo que está sucediendo en su vida, que hay un gemir dentro de usted. Y el gemir es ese. Dios quiere manifestarse a través de usted. Reconozca ese gemir. Dese de cuenta que es el Espíritu de Dios queriendo que el hombre vuelva a su estado original. Qué bueno es conocer la verdad por revelación. Porque cuando estamos hablando de revelación no estamos hablando de algo extraño. Estamos hablando de algo bíblico, de algo establecido en la Biblia, que el Señor dijo, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay misterios en las Escrituras que el hombre puede sacar y descifrar muchas cosas. La mente del hombre puede hacerlo, pero cuando Dios dice una cosa y el hombre dice otra, ¿a quién le va a creer usted? Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, el hombre fue hecho para ser un pequeño Dios. Y su dominio es la tierra. Su dominio es la tierra. La tierra completa, no un estado ni un país. La tierra, el globo terráqueo completamente, lo hizo Dios para que el hombre lo dominara. Toda la tierra está esperando por la manifestación de los hijos de Dios, que sean manifestados, que se den a conocer, porque el mundo conocerá aquí en la tierra hombres y mujeres que tendrán estas manifestaciones porque son hijos de Dios. Esa es una identificación. Entonces, cuán atrasados estamos, pero recuerden, los profetas, él dijo, si ustedes los llaman dioses, a quienes venía la palabra, ¿qué era un profeta? Un intérprete divino de la palabra. Tenía la interpretación divina, las señales de él prediciendo y sabiendo de antemano, eso era para el pueblo una vindicación de que él era un profeta. Por eso es que él, judío, dice, veámoslo a él entrar a esa Biblia. Ella dice que Jesús era el Cristo y murió y resucitó. Las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Veámoslo a él hacer la señal del profeta. Nosotros creemos o creeremos que ese es el Espíritu, que ese fue el Mesías y que él está obrando en su hombre otra vez, es su profeta. Él obrando en eso, ¿cómo se puede hacer eso sino únicamente por Dios? Dios es el único que puede hacer eso. ¿Quieren ser recordados en oración? Entonces, yo que soy una criatura que está destinada para eternidad, hubo un tiempo en el que usted no era nada en ninguna parte, pero nunca habrá un tiempo en que usted será algo en alguna parte. Si usted es un pecador, haga su decisión ahora mismo, porque el tiempo es muy tarde, quizás ya mañana no habrá tiempo. Hoy es el día, amigo, de tu decisión, tomar la decisión al lado del Señor. Y Cristo está aquí para ayudarte, para salvarte. Entonces, no es que lo quiero persuadir a hacer tal cosa, pero usted sabe que hay un solo Salvador que lo puede salvar a usted de lo que viene, y es Cristo el Señor.
Se acercan desastres. Quizás usted donde vive no ha sufrido nada, gracias al Señor, y ojalá que no, porque vemos que en muchas naciones y aún aquí en nuestro país hay muertes, hay desastres, hay tantas cosas que la naturaleza está haciendo. ¿Y quién para eso? La Biblia habla de eso. La Biblia habla, ¿verdad?, que vendrían terremotos, maremotos, hambre, pestilencia por todos los lugares, hijo contra padre, padre contra hijo. Hay una excitación en la tierra, porque viene una tierra nueva. ¿Qué hace usted para salvar su alma? Porque el cuerpo se puede morir y va a la tierra y de ahí venimos, este cuerpo. Pero el alma viene de aquel que la hizo para que usted buscara a su creador. ¿Y ese creador le ofrece a usted cosas malas? No, estoy hablando del creador, el único que puede crear es Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Él te dice hoy, ven a mí, vení a mí. Todos los que estéis cargados y trabajados, que yo haré descansar. Si Dios tocara tu corazón hoy, que te está palpitando allí y tienes algo ahí en tu vida que te inquieta, quiero decirte que ese es el Espíritu de Dios que te está llamando en esta hora. Él quiere que tú vengas a Él. No a ninguna iglesia, a ningún hombre, sino a Él. Porque ninguna iglesia salva. Nadie salva sino solo Él. Y Él te está haciendo un llamado hoy para que tú vengas a sus pies. El tiempo es demasiado corto, amigo y hermano que me escucha. Toma una decisión al lado de Él. Él no te ofrece nada malo. Te está ofreciendo es la vida eterna, la paz, la tranquilidad. Los desastres están por venir. Él quiere liberarte de eso. ¿Por qué no tomas una decisión hoy? Si estás allí, pues vamos a orar. Si estás enfermo también, Él quiere salvar tu alma. Él quiere sanarla, Él quiere sanar tu cuerpo también. Porque para eso vino Él, para deshacer las obras del diablo. Yo quiero invitarte a que te cierres tus ojos, ahí donde estás. Y busquemos su presencia. Padre, gracias te damos por esta hora. Cuando podemos, Señor, traer tu palabra, manifestar tu amor, Señor. Aquellos que quieran recibirte en sus corazones, ellos pueden abrirlo, abrir sus labios y decir, Señor, te acepto como mi Salvador. Tú eres el único que puede salvar, Señor, a las almas de las tragedias que vienen y su alma estará preparada para recibirte. Y no te ruego que aquellos que están oyendo y viendo este programa, que el Espíritu Santo venga a ellos y los redarguya de pecado, de condenación y de toda cosa mala que ellos están haciendo y puedan venir al arrepentimiento. Señor, tú estás dispuesto a perdonarlo, pero ellos tienen que confesar con sus labios el perdón. Gracias te damos, Señor, por ellos. Si hay algún enfermo, manifiéstate, Señor, y extiende tu mano sanadora y puedas sanar a aquellos, Señor, que están enfermos, porque esa es la vindicación, esa es la señal de tu resurrección. Tú estás vivo y has venido para darnos salud y alegría en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Gracias te damos, Señor, bendícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.